de ellos, para que podamos recibir todos uniformemente de este conocimiento. Ayúdanos, oh mi Señor, y permite también que tus niños, tus pequeños que ya tienen, Señor amado, en este momento, la impartición de la enseñanza, sean ellos también poderosamente, mi Padre, edificados. Dios, guárdanos pues, y que haya también en medio de esta enseñanza, Padre, palabras de alegría al recibirlo con gozo en nuestros corazones. Padre, te lo agradezco nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, vamos a predicar en esta mañana, sí, por el tema, sí, debemos dar cuenta. Sí, ¿a cuántos les gusta dar cuentas? Sí, no sé si en algún momento dentro de su cotidiano hacer tiene que dar cuentas. Por ejemplo, usted le pide cuentas, en la gran mayoría de los casos, a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué hiciste todo el día? ¿Cuánto le hacen ese tipo de preguntas a sus hijos? ¿Qué has hecho la mañana? ¿Verdad? Y ellos posiblemente sí, no tendrán de pronto algo con qué justificar, porque si usted por lo menos le dejó algo que haga, sí, y él obviamente a su llegada no lo ha hecho, no hay justificativo. Dar cuentas, sí, para muchas empresas es un problema. De hecho, hay quienes hasta pueden llegar a presentar por falta de personal o de tiempo hasta una aparente o doble contabilidad. Sí, se ha descubierto muchas veces cuando se hacen auditorías que las cuentas no están claras, ¿sí? Porque no ha habido, sí, el debido control. Dar cuentas creo que es hasta cierto punto algo molestoso. Una madre o una esposa queriendo ser un poquito más empático, sí, muy difícilmente le dirá al marido, sí, todo lo que gastó, mira, gasté 10 centavos de hierbita, si acaso el marido dice, bueno, ¿qué hiciste con esos $5 que te di? No te alcanzó, ¿no? Y la esposa tendrá que dar cuenta, no, ¿cómo me va a alcanzar si se fue en esto? Y da cuenta. De modo, hermano, así como en la vida nos exigen dar sí, ajustes para poder dar respuestas que sustenten nuestros gastos, hablando de ese tipo de ejemplos. Dios también, sí, a la raza humana, porque esto no se limita a la iglesia, esto se expande, se extiende, sí, a todo ser viviente. Debemos, y Dios ha establecido que debemos dar cuenta de nosotros. Si bien es cierto, y aquí debemos de tener esto muy presente, Dios ya conoce todas las cosas, no por ello no nos va a dar la oportunidad de pasar dentro de esa gran, diríamos, fila a poder de alguna forma justificar supuestamente bajo nuestros propios conceptos. Usted creo que más que nadie conoce ahora al Señor y sabrá muy bien que hasta la iglesia debe de dar cuenta de todo lo que ha hecho. Ahora, para adentrarnos en este pasaje bíblico, es menester, y de hecho quise traer 2 versiones adicionales para poder, diríamos, comprender un poquito mejor su lectura. Verso número 13, recuerden, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En la nueva versión internacional, la Biblia así NBI, conocida de esa manera, nueva versión internacional, dice al mismo texto, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Pero la TLA, la traducción del lenguaje actual, que también suele ser usada en tiempos modernos, dice lo siguiente del mismo texto. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Si bien es cierto, podría haber ciertos cambios a la hora de, digamos, de leer desde la Reina Valera hasta la traducción del lenguaje actual, la idea principal es la misma. Todos tenemos en algún momento que hacer, en este caso sí, una rendición de cuentas
a Dios. Y vuelvo y repito, esto no se limita a la iglesia, sino a todo ser viviente. Ahora bien, en función de esto, ¿cómo lo ve la Escritura para poderlo entender ya de una manera mucho más simplificada? Veamos, por favor, de primera mano, si verdaderamente esta primera parte del texto, la cual nos dice, no hay cosa creada que no sea manifestada, dice la Biblia, en su presencia. ¿Cómo Dios logra poder ver todo nuestro, diríamos, trajinar del día? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo se lleva a cabo de que Dios pueda tener sobre nosotros, por decirlo de esa manera, como una lupa viéndolo? Digan mucho, hermano, pero somos muchos hombres. Ya a la altura de este año se bordea a cerca de 7.000 millones de habitantes. Yo no sé, pero yo creo que hasta en casa, cuando uno tiene más de un hijo, si uno hasta puede llegar a perder, diríamos, la visión o el poder saber dónde están. Yo no sé si usted en su casa en algún momento pregunta a uno de sus hijos y dice, oye, ¿no has visto? Bueno, vamos a utilizar al mismo niño de la vez anterior, al niño Pinocho. ¿No has visto a Pinochito por aquí? Sí, y a veces se les pierde en la propia casa. A veces están escondiditos debajo de una mesa como un muñeco y están jugando, ¿verdad? Y usted dice, ¡ay, aquí ha estado! Y él está calladito sonriéndose. Mi amado hermano, ¿cómo Dios logra, de alguna forma, ponernos bajo su mira a todos los 7.000 millones de habitantes? Ahora, para eso debemos de ir a un precioso salmo, y de hecho un capítulo entero, donde, un hombre de Dios, un salmista, hablando de David, logra, de alguna forma transmitir cómo Dios hace esto. Vayamos, por favor, al libro de los Salmos, allá en el capítulo número 139. Vamos a poner, obviamente, mucho énfasis en este pasaje bíblico. En el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, capítulo número 139. Es uno de los textos, diríamos, donde más se puede llegar a ver cómo Dios cumple esta función de observarnos, vernos y de alguna forma enterarse de todo lo que nosotros hacemos. ¿Lo tienen? Voy a leer desde el verso 1 en adelante, desde el verso 1 hasta el versículo número, más adelante, ahí veré hasta dónde puedo llegar, porque es bastante. Ahora, versículo número primero nos dice, oh Jehová, tú me has examinado, Ahora, cuando se habla de un examinado, se habla de un término justamente que usted creo que lo conoce muy bien, un examen. ¿Cuántos nos hemos hecho por acá un examen? Hablando de exámenes de salud, ¿verdad? Cosas que al ojo escapan, un examen lo logra detectar, ¿verdad? Ahora, así mismo dice el salmista, Jehová, tú me has examinado, y claro, luego de ese examen, ¿qué procede de manera subsiguiente? Y conocido. Ahora, esto es importante antes de seguir la lectura. Dios no saca presuntas conclusiones cuando nos ve. Dios examina y luego conoce. Amén. Debemos de entender esta parte, porque hay quienes pueden llegar a pensar que Dios me ha visto de manera muy superficial y por eso ya me está condenando. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, pero no sé por qué Dios me ha permitido que me venga esta desgracia. No sé por qué Dios ha dado su venia para que esto pase. Mi amado hermano, recuerde, Dios primero examina. Amén. Dios primero hace un examen exhaustivo y luego de ello, que se entera, que conoce nuestro estado, entonces toma Él sus decisiones. Mi amado hermano, Dios examina y luego que se entera de ello, entonces procede. De esa manera también lo ve el salmista. Dice la Biblia, tú me has examinado, me has conocido, versículo número 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Posiblemente el sentarse era cuando se venía, obviamente, de la larga jornada de trabajo y se iba a casa. Eso posiblemente ocurriría a golpe de 6 de la tarde, entendiendo que en la cultura oriental, los horarios difieren de la cultura occidental. Recordará usted que el calendario judío es diferente al calendario, diríamos, romano, que es el que nosotros utilizamos. Para ellos el día declinaba a las 6 de la tarde y a las 6 y un minuto más ya empezaba el siguiente día. Ahora bien,
La Biblia menciona que Dios conoce, y esto no solamente lo habla de David de sí, sino para todos. Dios conoce mi acostar y Dios conoce mi levantar. Dios conoce mi levantar y Dios conoce mi acostar. Eso implica de que Dios está de alguna manera atento, sí, a toda mi jornada, de principio a fin. Amén. De principio a fin. Pareciera ser que hasta en nuestros sueños Dios tiene ¿qué cosa? Dios tiene el control. Pero son número 2. ¿Has entendido? Qué interesante. ¿Está conmigo en el versículo 2? ¿Has entendido qué cosa? ¿Podría leerlo, por favor? ¿Has entendido desde lejos? ¿Qué? Mis pensamientos. De modo, a veces en el matrimonio o en la pareja, cuando existen ciertas rivalidades, ciertas situaciones, a veces una esposa suele a veces decirle a su marido, ¿cómo quisiera estar en tu cabeza? O a veces un esposo podría pensar lo mismo, ¿cómo quisiera conocer tus pensamientos? ¿Qué estás pensando? Dicen muchos que la mente es la loca de la casa, es la que se mueve, es la que posiblemente de manera corporal estamos sentados en una silla, pero nuestra mente está por todo el mundo. Mi amado hermano, Dios conoce nuestros pensamientos. Ya, eso a algunos de pronto ya les hará erizar, sí, los pelos de su cuerpo, de los pelos, diciendo, de verdad, pastor, yo no sabía que Dios, sí, mi pensamiento, sí, porque a veces un marido puede mirar a una mujer y decir, ¿y qué estás pensando? O lo mismo puede decir la mujer, ¿y qué piensa? ¿Piensa en mí? Sí, claro, le puede decir el otro. Mi amado hermano, Dios conoce, ojo, Él conoce nuestros pensamientos. Dentro de ello, en el versículo 3, luego de haber hecho una especie de escáner, ya para tiempo moderno, o una radiografía, dice el versículo número 3, has escudriñado. Es decir, que si Dios no se limita tan solo a ver, sino que escudriña, rebusca en nuestro andar, dice la Biblia, en mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Sea sincero y honesto. ¿Cuántos salieron algún día de casa y dijeron, voy para tal lugar? Y en casa dijeron, vaya nomás. Y al rato de la hora usted sabía que se iba para otro lugar. Se iba a desviar, ¿verdad? Usted llega y claro, la persona que queda en casa dice, ¿y qué tal por allá? ¿Sí, todo bien? Sin ninguna novedad. Y usted nunca fue para allá, fue para acá. ¿Sí? Lo mismo puede pasar con los chicos en casa, ¿verdad? ¿Sí? Ya vengo, ¿dónde está? ¿Dónde fulano? Ya dejar Gutiérrez a un lado, ahora me le voy a cargar a mi hermano Pinocho. Y fue donde el hermano Pinocho. ¿Sí? Mi querido hermano, es necesario entender que Dios, sí, digamos que no se limita tan solamente a ver, Él escudriña, Él escarba, Él sabe y con qué intención si salimos, con qué corazón andamos. Verso número 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, es decir, que la estoy recién como que pensando para poder contestar. Dice la Biblia, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. ¿A cuántos le han respondido? Y quiero invitarlo a orar. ¿A cuántos le han respondido de una manera, pero usted sabe que iba con otra intención? Y le dijeron, sí, no te amo. Y tú, eso no salió tan sincero. ¿Sí? Entonces, sí, vamos a salir. Y sabe, no vamos a salir. Yo sé que hay gente que puede llegar a pensar y decir, hermano, si ella me hablaba, o él me hablaba, pero yo sabía que me estaba mintiendo. Eso uno como que ya lo presiente, ¿verdad? Mira, uno siendo ser humano, es decir, alguien ilimitado en estas cualidades que pertenecen a Dios, los reconoce. Ahora la pregunta, sí, nosotros siendo terrenales y limitados, a veces detectamos estas cosas, ¿cómo no lo será en la presencia de quién? En la presencia de Dios. Dice el versículo número 4, he aquí, pues aún está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás, verso 5, y delante me rodeaste. Para aquellos que dicen, me voy solito.
¿Sí? ¿Cuántos salen así? Solo me veo, no voy a decir a nadie. O no le digas a nadie que me veo. Ya el Señor dice aquí, me ha rodeado. Él está por donde quiera que yo pudiera así estar. Verso número 5, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí, aun cuando no puede ser que no lo haya sentido, y sobre mí pusiste tu mano. Yo no sé si usted en algún momento vio por las calles como a veces, no en todos los casos, pero como a veces ciertas personas que tienen penosamente, sí, la afectada su vista, están ciegos, a veces ponen sus manos sobre los hombros de un guía, ¿verdad? Hay quienes van como un patrón, pero hay quienes también van por delante cogiéndole el hombro a una persona y ellos los guían. De alguna forma, Dios pone su mano sobre nosotros, pero nosotros lo guiamos a Dios. Claro, si pudiéramos decirlo, hay que ver a dónde lo llevamos. Dios posa su mano sobre nosotros y Él se deja llevar, pero por nosotros. Qué bueno si el que lo va guiando, en el caso suyo, viene para la iglesia y dice, eso hay que quiero ir. Pero ¿y si se desvía y va para otro lado? O para un lado donde Dios no le agrada que sus hijos estén. Versículo número 6 dice, tal conocimiento, hablando ya de cómo comprender esto, tal conocimiento es demasiado maravilloso, dice quién. David, si para mí alto es, no lo puedo comprender. Ahora, esta primera parte, porque voy a leer más adelante el mismo capítulo, esta primera parte primeramente nos dibuja cómo Dios está en nuestra vida. Amén. Está desde que me levanto hasta que me acuesto. Está, diríamos, desde el momento en sí de que se pese en mi mente un pensamiento hasta cuando lo concluyo. Dios, mi amado hermano, lo reconoce todo. No sé cómo lo hace, pero lo hace. Y eso es lo que dice el salmista. No sé, no lo entiendo, pero lo que haces es maravilloso. Ahora bien, maravilloso para el que quiere ser, diríamos, observado por Dios, pero tenebroso para aquel que podría estar haciendo algo negativo y obviamente se asusta de que alguien esté con él. ¿Cuántos muchachos a veces se encierran en sus cuartos, ponen seguro y hasta ponen un letrero, no pueden estar? Y ahí encerrados pueden darle rienda suelta a su imaginación. Mi querido hermano, ¿cuántas veces un padre le ha dicho a su hijo, en casa no le pongas pestillo a la puerta, yo puedo entrar cuando yo quiera? ¿Verdad? Esa situación obviamente a veces ocurre cuando no hay cierta confianza. Porque cuando uno sabe que el muchacho, diríamos, tiene una forma o una conducta correcta, no hay, diríamos, sí, pena de poder decir, no, si el muchacho se está estudiando. ¿Verdad? ¿Cuántas personas han entrado en cuartos y se han visto con la maravillosa sorpresa de que ven a su hijo con un libro? Y dice que eso, mijo, claro, estoy estudiando. Si cierra la puerta, ponte el libro y saca la tabla. ¿No? Dios, mi amado hermano, si lo ve todo. Ahora, ¿cómo lo hace? Y ahí es donde el salmista, en el versículo 7 en adelante, nos dará o nos dirá quién es. Ahora, la verdad, si tuviésemos en una conversación mundana, diría, ¿quién es el Samuel? ¿Quién es el que le anda contando todo a Dios? ¿Quién es el que de alguna forma lo mantiene informado? En casa pasa eso. En casa los muchachos, cuando a veces no, ¿verdad?, quieren obtener algo, dicen, le digo a mi mamá. Le digo a mi mamá, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Y entre ellos mismos se coiman, entre ellos mismos, digamos, se prestan para que las cosas no trasciendan, ¿sí? ¿Qué muchacho, verdad, no se le entera al hermano de que ha sacado mala nota? De que ha sacado, sí, una nota obviamente baja, y es que a veces queriendo obtener algo, sí lo presiona, te da tanto si no le digo que sacaste mal. Versículo número 7, aquí vemos el personaje que lo mantiene a Dios bien informado. Dice la Biblia, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere, ¿no?, en el caso de queriendo ser terrenal, si subiere, diríamos así, a los cielos, que te pare en un avión, si subiere a los cielos, allí estás tú.
Y si fuese a dónde, al lugar de los muertos, y si en el Seol hiciere mi estrado o mi vivienda, he aquí, allí también que tú estás. Si tomare las alas del alba o del amanecer y habitar en el extremo, en una isla perdida en el mar, ¿qué dice la Escritura? Aún allí me guiará tu mano y me asirá o me cogerá tu diestra. Si dijere, esto ya pasará en mis pensamientos, ciertamente las tinieblas me van a encubrir. ¿Cuánta gente dice, hagamos esto, pero apaga la luz? Supuestamente, ¿para qué? Para que nadie nos vea. Sí, apaga la luz o busquemos ese rincón de agua, ese zaguán. ¿Sí? ¿Cuánta gente no sube a los moteles de esa manera? Buscan los más escondidos, ¿verdad? Apagan las luces y en silencio es posible hasta con motor apagado. Sí, suben a un cuarto. Nadie lo ve antes de bajarse. Mira a mi izquierda, mira derecha, arriba, abajo, no hay nada. Ahora sí, subamos. ¿Sí? Mi amado hermano, dice pues la Escritura, verso número 11, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, ¿qué ocurrirá? Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Diríamos que Dios tiene visión infrarroja. ¿Sí ha visto usted esas películas, verdad? Donde los soldados se ponen unas cámaras ahí y ven de color medio verde. No, Dios ve a colores, no ve verde, ve todos los colores. Sí, y nos ve. Mi amado hermano, dice pues la Escritura, si aún las tinieblas, verso 12, no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Y de ahí en adelante, mi querido hermano, sí, el salmista comienza a describir cómo Dios estuvo desde el vientre de su madre, expuesto a la presencia de Dios. Ahora, esto, mi amado hermano, es evidente de que nos demuestra de que Dios lo ve todo por medio de su Espíritu. Él lo conoce todo por medio de su Espíritu. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Dios también a nuestro ser ha dado, si parte de su, digamos, de su divino poder, de su presencia, dándonos también de su Espíritu para poder obtener la vida. Recuerda que cuando el hombre muere, el Espíritu vuelve ¿a quién? Vuelve a Dios, quien lo dio. Y claro, como Él me dio un pedacito de su Santo Espíritu para poder tener vida, eso simplemente es como tener un GPS. En la actualidad muchos hasta se lo implantan, gente de negocios, gente importante, se implantan con un chip para que si acaso existiera un secuestro, lo puedan detectar, lo puedan encontrar. Nuestro chip, mi amor hermano, está en todo nuestro ser. Sí, no hay cómo sacarlo. Mucha gente dice, ¿dónde está? ¿Cómo me lo arranco? Como quisiera que no se enterara. Dios hace rato, antes, desde el momento en que tú ya pensaste a dónde te ibas a ir, ya Dios decía, ajá, allá, ¿no? Mi amado hermano, esto podría ser escalofriante para muchos. Cuando vamos, mi querido hermano, si no te retorno al texto inicial, hablando de que para Dios, ¿qué dice el versículo 13? Ajá. Dice, nada de lo que Dios ha creado, leo de la TLA, de traducción del lenguaje actual, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Dice acá, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios lo conoce, sí, absolutamente todo. Dentro de esa misma, diríamos, declaración bíblica, dice también adicionalmente la Escritura, antes bien, todas las cosas. O sea, no solo que Dios monitorea al mundo, sino que también todas las cosas están desnudas y abiertas así delante de sus ojos. Y claro, estas dos declaraciones tienen mucho que ver, mi amado hermano, sí, diríamos, con el destaparse tal cual somos delante de Dios. ¿Cuántas veces hasta en casa, y esto suele pasar dentro de los matrimonios, por mucha, diríamos, confianza o pudor que pueda haber igual, por lo general una dama cuando sale de su casa bañándose, no es que sale desnuda del hogar, sale bien cubierta con qué? Con la toalla.
Y el marido le puede decir, pero sáquese, no. Ella sale recatadamente, ¿verdad? A veces en el hombre no suele pasar lo mismo. Más bien la mujer dice, oye, tápate eso. Le hace la inversa. Pero la mujer no, ella suele ser un poco más recatada, ¿verdad? Tiene, digamos, esa inclinación. Y querido hermano, si para Dios la Biblia dice que todos estamos, ¿de qué manera? Claro, esto es algo figurativo, ¿sí? Estamos desnudos. ¡Wow! Diga, porque, uy, hermano, de verdad, tanto así. Sí, mi querido hermano, Dios está, sí, metido, por decirlo de alguna forma así, aun cuando nos estamos bañando, que Él está en medio de nosotros. Él nos conoce tal cual como somos. Él sabe, por ejemplo, si ya te bañaste en la mañana, Él sabe cuántos cabellos salieron de tu cabeza. Si se ha dado cuenta que cuando uno se baña, sobre todo las damas, cuando se pasan en la bolsa, también te cae justamente con la espuma. A veces caen los cabellos. ¡Ay, estoy perdiendo el cabello! Dice, pues yo ya lo perdí hace rato. Sí. Mi querido hermano, sí, Dios creo que me tiene contado ya muy pocos pelos en mi cabeza. Ahora, vemos cómo Dios está, sí, de alguna forma muy bien informado. Dice que estamos delante de su presencia, sí, que estamos, como lo dice la Escritura, delante de Él, conocidos de manera desnuda y estamos como que abiertos a sus ojos. A Él obviamente no se le puede engañar. Quisiera llevarlo, por favor, a la Escritura. En el mismo Salmo, sí, al capítulo 44. Vamos ahora sí a comenzar un poquito a ahondar en este proceso, porque esto tiene un fin. Recordando que Dios nos anticipa, que nos conoce, pero lo dice por algo. ¿Sí? Usted puede decir, bueno, ¿y de qué caso Dios tiene morbo? No, Dios lo anticipa haciéndolo saber a su pueblo y a los que no son de su pueblo, para que estuviésemos preparados, porque esto tiene un fin. Ahora, Salmo capítulo 44. ¿Lo tiene? Iremos con detenimiento, sí, lo que dice el verso 20 y 21. Vamos a comenzar ya a hilar fino en la enseñanza. ¿Lo tiene? Salmo 44, verso 20 al 21. Dice el Señor, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, ¿sí? ¿Va conmigo la lectura? O alzado nuestras manos a dioses ajenos o a Dios ajeno, es decir, si acaso en lo que digamos en lo íntimo de nuestros pensamientos corazón nos hubiéramos que desviado de Él. Versículo número 21 dice aquí, ¿no demandaría Dios esto? Y dice, y ahí es donde quisiera tomar esta plataforma, porque Él conoce, por eso estamos desnudos delante de Él, porque Él conoce, ¿qué? Él conoce los secretos de los hombres. Y hago la pregunta, pero aquí ya no me alza la mano, pero puede alzarla en su corazón. ¿Cuántos tienen secretos? ¿Cuántos tienen secretos? Es decir, esas cosas que solo usted las sabe y no las reconoce o no las sabe ninguna otra. ¿Sí? ¿Cuántos tienen secretos? ¿Cuántos podrían decir, hermano, yo esto no le he contado a mi mujer? Esto ella no lo sabe. ¿Qué hijo tiene secretos? ¿Qué hijo posiblemente podría decir, mi mamá no lo sabe? Nadie lo sabe. ¿Tiene usted secretos, mi amado hermano? ¿Tiene usted cosas que le ha ocultado, ¿sí?, a su pareja, sí, por toda una vida? ¿Sí? Cuando uno pasa a la etapa de enamorado, cuando está en la etapa de enamorado, ¿sí?, uno se presenta o por lo menos trata de lucir bien ante la persona que está cortejando, ¿verdad que es así? Y claro, si ahí en ese digamos conocerse, si la chica le pregunta al chico, ¿y cuántas novias has tenido? Posiblemente le diga, no, si antes de ti un par y esto es, ¿verdad? Claro, tratando de aparentar de qué, de que él no tiene fama de qué, dice que en la actualidad de qué, de gallo bello, de grillo. Posiblemente como para mantener a la muchacha con expectativas, claro, sobre él.
sí, haciéndole creer que tranquila, que no esté en riesgo de que sí sea un pasatiempo más. Mi amado hermano, claro, hay situaciones que de pronto con el pasar de los años a veces, oye, ¿cuántos hijos tenías? Porque por ahí vino el otro día así un primo tuyo y me dijo que tenías como 20. No, lo que pasa es que no, si esos eran pasa nada más. Usted es la dura, le dice. Mi amado hermano, secretos. Dios conoce secretos. Secretos obviamente que pueden ser buenos, pero también pueden haber secretos malos. El problema es que por lo general, no digo todo, pero a veces por lo general, la gran mayoría de los secretos si están o tienen una tonalidad, diríamos, de oscuridad, una tonalidad de ser cosas malas. Por lo general, los secretos son guardados porque sabemos que afectan y que obviamente al compartirlos pueden llegar a dañar a la persona, o al entorno en el cual nosotros en este caso nos desenvolvemos. ¿Cuántas personas de pronto en secreto, en un trabajo, han guardado celosamente de que se les pide el récord policial y no lo dan porque saben que en algún momento de su vida, pueden ser que ya estén restaurados y todo demás, pero tienen una ficha ahí policial con antecedentes? Y hay quienes dicen, no, es que yo no lo todo poco, porque si lo meto en la carpeta aquí me contaron. ¿Verdad? Mi querido hermano, los secretos, dice la Biblia, porque Él conoce los secretos de quién. De los hombres. Si Él conoce los secretos del corazón. Versículo, acompáñenme por favor, vamos a orar un poquito al Nuevo Testamento. Si trasladémonos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo número 2. Veamos qué nos dice también la palabra en esta parte de la Biblia. Carta a los Romanos, capítulo número 2. ¿Lo tienen? Leo desde el 14 al verso 16 para tomar hilación en la lectura. ¿Lo encontró? Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. Hablando justamente del juicio de Dios, sobre la naturaleza humana, sobre los hombres, dice, por cuanto los gentiles, es decir, los que no conocen, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Sí? No quiero todavía andar en eso porque no es tema de estudio. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Verso número 16 dice, en el día, hablando de porque los hombres, yo le dije que el juicio de Dios bien puede recaer no solo sobre la iglesia, sino sobre todos los hombres. Dice ahí en el versículo número 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Qué va a juzgar Dios? Por causa de su Hijo. ¿Qué va a juzgar? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mira, conforme al evangelio del Señor Jesucristo, Dios, ¿qué hará? Va a juzgar. Y esa era una intención esencial del cual Dios nos dice, ¿por qué? Nunca nos deja solos, porque siempre nos está viendo, porque siempre nos está monitoreando, porque todo esto, mi amado hermano, tiene un nexo. ¿De qué? De que al final de nuestras vidas vamos a ser confrontados. Aquellos que dicen, mi vida es mía, y nadie tiene que pedirme qué. Nadie me tiene que pedir cuentas. Yo hago, dicen muchos, con mi dinero lo que yo quiero. ¿Verdad? A mí nadie me debe de pedir cuenta. Mi amado hermano, puede ser que en esta tierra tú a nadie le des cuenta. Pero a Dios, te va a coger un día de la cruz y te va a decir, a ver, ¿cómo que no me vas a dar cuenta? Mi querido hermano, ante Él todo hombre, todo ser viviente tendrá que rendir cuentas. Posiblemente muchos dirán, bueno, está bien, pero de las cosas que ocurrieron en ese año, de eso no hablo. O de las cosas que ocurrieron en ese cuarto, no, de eso yo no quiero hablar.
o de la situación que se pudo llegar a presentar en tal ocasión de eso, por favor ni me hable. Mira que hay muchos que cuando se tratan ciertos temas de carácter delicado, dicen, no, mejor de ese tema que dicen muchos. No, de ese tema mejor no hablemos. Y de pronto esa persona quiere andar en eso, porque sabe que ese problema, ese secreto, lo tiene ligado a un pasado, y ese pasado no le permite ser feliz en el presente. ¿Verdad? ¿Cuántos se han topado con situaciones como esta? Pero dímele pues, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No, déjame, que ese soy yo, así soy yo. De nuevo, Dios confrontará todo lo oculto, todo lo secreto, todo lo que está escondido y lo sacará a la luz. Porque es necesario que su creación rinda cuentas. Y desde este verso comenzamos ya a adentrarnos en ese aspecto. Dice la Biblia, en el día en que Dios juzgará por Jesús los secretos de los hombres conforme. ¿A qué? Conforme a mi evangelio. Quisiera por favor reforzar el asunto yendo al evangelio de Lucas. Veamos qué dice Jesús. Porque nos anticipa en Romanos que es por medio de Jesucristo que será esto. ¿Verdad? ¿Qué nos dice la Escritura allá en el Evangelio de Lucas, capítulo número 12? Venga conmigo. Evangelio según San Lucas, capítulo número 12. ¿Lo tienen? Verso número 2 al 3. Comenzando el Señor obviamente a confrontar, como siempre lo he mencionado, a escribas, fariseos, pero también a las multitudes, y como no también a sus discípulos. Dice el Señor, verso 2, porque nada hay, Lucas 12:2, ¿va conmigo en la lectura? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Ojo, no hay nada encubierto que no haya, ¿sí?, de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Cuántos hicieron algo y que al momento todavía nadie lo sabe, pero lo hicieron ustedes? Una escapada. Sí, los muchachos dicen, voy a hacer la tarea en casa de él, pero mentira, se fue al cine con una muchacha fulana de tal. ¿Verdad? Y dice mi mamá, ¿se enteró tu mamá? No, nunca se enteró. ¿Verdad? Hay muchas cosas que usted hizo en la vida de las cuales sus padres nunca se enteraron. ¿Verdad? Hay inclusive cosas que usted como esposo pudo haber hecho que su esposa nunca se enteró. Hay cosas que la esposa pudo haber hecho y el esposo a la presente fecha todavía no lo sabe. Sí, pero lo hizo. Y Dios ha dicho en su palabra que todo eso no va a quedar oculto. Todo va a salir a la luz. En el verso 3 nos dice, por tanto, todo lo que habéis dicho, porque eso también está ahí. No solo lo que hacemos, sino lo que decimos. Y claro, uno dice algo porque primero lo piensa. Dice, todo lo que habéis dicho en tinieblas. Porque hay cosas que de pronto se pueden hacer en oculto, pero no de manera unitaria. Porque hay cosas que a veces también uno las hace de manera, diríamos, grupal. Por lo general, a veces hay comentarios que pueden solamente limitarse al marido y la mujer. O pueden limitarse a un grupo selecto, entre comillas, digo ahí, de amigos. Mi querido hermano dice, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se terminará, ¿qué cosa? Se terminará ahí proclamando entonces en las terrazas, en las azoteas. La idea es una sola. Todo saldrá a la luz. Si comentaste algo inapropiado con alguien y dijiste, pero no se lo digas a nadie, esto es solo para ti. Esto que te voy a decir es simplemente sí para que usted, como a veces muchos de los discursos dicen, esto es para que ore nomás, hermano. Por eso es que le cuento. Solo para que ore. Sí, y no, el asunto lleva otra connotación, porque recuerde que Dios conoce o reconoce las intenciones
del corazón. Él sabe cómo sale. Él reconoce, mi amado hermano, cuando de tu corazón existe una buena intención o cuando existe de pronto sí, una especie como de anomalía, no cardíaca, pero sí del espíritu. Sí, sale con veneno el comentario. Dice pues la Biblia adicionalmente, venga conmigo por favor, sí, allá a la carta de Efesios. Veamos con detenimiento esta parte. Cuando vamos a la carta del apóstol Pablo escrita a los Efesios, en el capítulo número 5, Efesios capítulo número 5, ¿lo tiene? Allá en el capítulo 5, versículo número 11. Efesios 5, verso número 11 en adelante. Por eso es que aquí hay una preciosa recomendación. ¿Lo tienen? No participéis en las obras infructuosas. Este término infructuoso significa vano o inútil. ¿Sí? Puede ponerle significado para que sepa de qué se está hablando. ¿Sí? Porque puede alguien pensar y decir infructuoso es lo que no tiene fruto. No. Que significa vano o inútil. ¿Sí? No participéis, me dice aquí, de las obras vanas, ¿sí?, o inútiles de las tinieblas, sino más bien, ¿a qué nos manda el Señor? A reprenderlas, a exhortarlas. Verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen. Y ahí lo declara. ¿Lo hacen en qué? Lo hacen en secreto. Verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas ¿qué cosas? Por tu secreto que haya sido. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. El Evangelio es la luz. Cristo es la luz del mundo. Él manifestará lo que tú planificas del pueblo del Señor. ¿Cuántas bandas no en oculto planifican un robo? Sí, elaboran, traman, en dónde van a estar, a qué hora van a estar, cuántas armas hay que llevar, ¿verdad? Cuáles son las rutas de escape. Ellos planifican en secreto sus planes. Lo mismo puede pasar penosamente en una relación. En secreto planifican un adulterio. ¿Dónde se van a ver? ¿A qué hora se van a ver? ¿Cómo van a estar vestidos? ¿En qué mesa va a estar? ¿Dónde va a estar? ¿A qué hora va a estar? Y una vez planificado en secreto, van y lo hacen, sí, obviamente, sí, en oculto, sí, consuman el pecado. Mi amado hermano, Dios juzgará todas las cosas, aún los secretos de los hombres, ¿verdad? ¿Cuántos también muchachos no en secreto preparan la polla, como dicen en el gallinero, para dar el examen? No estudian, quieren ahorrar la vía larga e ir por la ruta corta. Sí, hacen sus copias ahí pequeñitas, sus pequeños cuestionarios. Lo saco si me toca el cuestionario. Sí, para dar sus exámenes. Mi amado hermano, todo aquello saldrá a la luz. Dice bien, recuerde lo que dice el versículo número 13 de Efesios capítulo 5. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Qué decía en esa última parte? Ajá. ¿Sí? Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz. Sí, porque la luz es lo que manifiesta, lo manifiesta todo. De modo, si retomamos Hebreos, que ha sido el texto bíblico base de esta enseñanza, en el versículo número 13, lo vuelvo a leer y me concentraré en la última parte. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, y eso lo estamos viendo en este momento, todas las cosas, aún los secretos, están desnudos y abiertos a los ojos de aquel, y aquí me quiero concentrar, a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. No lo pone como opción, ¿ah? No, si yo quiero dar cuentas, ¿verdad? Como le mencioné en los ejemplos iniciales, ¿qué mujer le da cuenta? Aunque el marido le pida le cuenta. A ver, ¿qué hiciste con el dinero? ¿Verdad que es así? ¿Qué has hecho? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro?
Si está de genio la mujer, mira, aquí se la si no está de genio, lo van a volar. ¿Verdad? Ella podría decir, ¿acaso yo me estoy cogiendo la plata? Todo lo que dejas es para qué. Es para la comida, es para la casa, y hasta a veces tengo que poner, porque lo que me dejas no alcanza. ¿Sí? Mi querido hermano, ante Dios, todo lo que hacemos tenemos que darlo a conocer. Dice la Biblia en ese precioso texto de Hebreos 5, en la parte final, a quien tenemos que dar cuenta. Y claro, que empecemos por la casa. ¿Sí? No se puede empezar el juicio por allá afuera si primero Dios no arregla las cosas aquí adentro. Para ello, venga conmigo por favor a la segunda carta a los Corintios. Siempre el juicio de Dios siempre empezará por la casa. Dios no es como aquellas personas que se meten a dar consejos de cómo tienen que arreglar en sí, cómo arreglar la vida a los vecinos cuando ellos mismos con sus propias vidas están totalmente desbaratados. ¿Qué? ¿Pero qué vecino le hizo vecina? ¿Pero qué pasa con su hijo? Ay, si fuera Dios me hiciera esto y lo otro. Y cuando va y mira dentro de la casa de esa persona, los hijos son una desgracia. No hay testimonio. Sí. Segunda de Corintios capítulo número 5. Miremos con detenimiento qué nos dice el Señor. Versículo número 10. Verso número 10. Dice el Señor, porque es necesario. Ojo, es una necesidad, no es una opción. Porque si verso 10, porque es necesario que todos nosotros, amén, porque está incluido ahí, todos nosotros comparezcamos. ¿Dónde? Ante el tribunal. ¿De quién dice la Biblia? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, esto no es en manada, no es que yo salía con el grupo de los médicos, por decir uno, ¿no? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y aquí está lo interesante. ¿Ah? ¿Qué vamos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo? De todo lo que hayamos hecho. Sea qué cosa, sea bueno o sea malo. Claro, diría cualquiera, ay, si voy a ir ante Cristo, voy a llevar todo lo bueno. Señor, aquí están todas las veces, hasta llevo registro, que todos estos domingos vienen a la iglesia. Pero ¿quién apuntaría a todas las mentiras que dijo fuera de la iglesia? ¿Verdad? Eso es otra situación. ¿Cuántos pueden decir, hermano? Señor, mira, aquí está bien. Vine al evangelismo tal vez, aquí está. Pero ¿quién apuntaría a todas las veces que cayó con el marido? ¿Quién lleva cuenta de eso? Mi amado hermano, dice la Biblia, primeramente que es una necesidad de Dios a través de Cristo para su iglesia que estemos delante de Él para rendición de cuentas. Usted en la actualidad se asusta cuando ve las noticias, los informes de quiénes, de la entidad llamada Contraloría General del Estado. Y es por medio de esas, diríamos, investigaciones que ha salido a la luz, bueno, lo que quieren sacar a la luz, han sacado a la luz y un sinnúmero de actos de ¿qué? De corrupción. ¿Verdad? En algún día, si Dios, que ya lo ha prefijado, a todos nos van a pasar Contraloría. Y nos van a decir, a ver, Pinocho, hermano Pinocho, presente, dirá él. Venga para acá. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Cuántas almas? Como 20, 30 me gané para Cristo. Perfecto, le dirán. ¿Y en casa qué tal? Pues lo mismo también. A ver, veamos. ¿Cómo? ¿Honró a sus padres o no los honró? Bueno, sí los visitaba cada día de la madre, cada día del padre. Mi querido hermano, es necesario entender que delante del Señor todo lo bueno y todo lo malo será juzgado. Es indudable, para no entrar de pronto en cierto riesgo, porque muchos pueden decir, ya me fregué, hermano. Ya me fregué. Mi hermano, debemos de entender que delante de su tribunal tenemos una pequeña salvedad.
un pequeño beneficio, porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero eso no nos exime de la rendición de cuentas. ¿Cuántos no han tenido que pararse delante de un jefe terrenal a rendir cuentas? Saben que no lo van a votar, pero saben también que lo pueden sancionar, lo pueden multar, ¿verdad? Lo pueden glosar, como dicen por ahí, al menos, y lo apuntan. Y querido hermano, es necesario, dice la Biblia, que todos rindamos cuenta en el tribunal. Y dice aquí, ¿durante qué lapso de tiempo? Dice la Biblia, según lo que haya hecho mientras estaba. Y me hace ver esto, mi amado hermano, porque a la verdad Dios como que no le da tanta relevancia a la carga, al estuche. Dice así, quiero saber qué hiciste de tu alma cuando ésta estaba en ese cuerpo, en ese móvil que Dios nos dio. Porque a la larga el polvo tomará lo que es suyo, el cuerpo, ¿verdad? El espíritu que Dios nos ha dado volverá a él, pero el alma será el que se vaya delante de Dios. ¿Para qué? Para ser juzgado. Dice la Biblia, durante estar en el cuerpo, sí, sea bueno o sea malo. En la carta a los Romanos, en el capítulo número 14, queriendo ser un poquito, y ojo, esto va para lo que es la iglesia, en esa rendición de cuentas. En Romanos capítulo número 14, veamos qué nos dice. Ahí tenemos una muy buena porción bíblica que nos puede fortalecer muchísimo lo que se está leyendo también en Corintios. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 14. Mira lo que nos dice el Señor. Verso número 10. Pablo tomando o haciendo uso, ¿sí?, de su apostolado para la iglesia, para que estos se puedan conducir de una manera correcta, les dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, sí, porque a veces nos adelantamos aquí en la tierra a ser nosotros los que emitimos ese criterio, porque todos compareceremos ¿ante dónde? Ante el tribunal de Cristo. Verso 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y cuando habla de confesará a Dios, se habla de que se expondrá. Mucha gente ha confundido este mensaje de que, todo el que confesar el nombre del Señor será salvo. No, este texto aquí no tiene esa connotación. Este asunto aquí de confesar a Dios, es decir, declarará a Dios todo lo que ha hecho. ¿Sí me entienden? Ese es el texto, esa es la connotación del texto. Aquí, delante de él, que vamos a estar, ¿y cómo vamos a estar de pie? Pero a ver, Señor, ¿cómo vamos a estar ahí? De rodillas. Y ahí, mi amado hermano, lo tendremos que confesar. Ahí tendremos que confesarlo. Mucha gente gusta el curita para confesarlo. Ahí el alma expuesta, arrodillado, confesará a Dios todo lo que él le va a preguntar. Aquellos que no les gusta dar cuenta, ¿de dónde viene? ¿Qué te importa? ¿Qué has hecho con la plata? Lo que vive yo la gana. Si sigue preguntando, sabe que va a tener respuestas insolentes, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Lo que yo quise. ¿A qué hora viene? A la hora que me dé la gana, pero ni un minuto más tarde, dice el otro. Mi amado hermano, todo esto sí se llevará a cabo. Todo hombre tendrá que confesarle a Dios todo lo que Dios quiera saber. La pregunta dirán mucho, pero sí que Dios lo sabe. Sí, yo sé que Dios lo sabe. Pero Dios te quiere dar la oportunidad de que tu boca lo confiese. ¿Sí? Para que nadie, ¿qué cosa? Tenga excusa. Mucha gente tiene esta excusa. Es que lo hice porque nadie
me dio un consejo, porque nadie se dispuso a atenderme, porque nadie me oyó, nadie me prestó atención. Yo dice, hoy de aquí en adelante tengo la eternidad para ponerme atención. Verso número 12 sigue diciendo, de manera que cada uno, ojo, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de qué? Cuenta de sí. Cada uno, como le dije hace un ratito, esto no es empanada. No, hermano, es que mi esposa iba a los evangelismos, sí, ella, no tú. Es que, hermano, mi marido ni estaba así, tu marido, tú no. ¿Me explico? Cada uno dará cuenta a Dios de lo que hace. No, es que yo mandaba a mis hijos a la escuela dominical, sí, tus hijos venían a la escuela dominical, tú no. Cada uno. Dirán los hijos, pero mi papá iba, sí, tu papá. ¿Y tú? Hay un precioso video en internet, en el YouTube, porque me he hablando acerca del tribunal de Cristo. No sé, creo que se llama el drama del gran juicio, o el juicio del trono, como se llama, ¿no? Sí. Sí. Miren, es bonito, si es antiguo, si de pronto no es tan nítido, no es en HD. Sí, pero sin embargo tiene un muy buen contenido en su mensaje. Se los recomiendo. Sí, o por lo menos voy a tratar de poner el link ahí en el grupo de la iglesia para los que están allá. Ahora, dice pues la Escritura, recordando, verso número 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. ¿Y cuál es la recomendación ante todo esto? Verso 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, es decir, no pierda su tiempo con su hermano. Si el hermano suyo, mi amado hermano, sabe que debe de venir a evangelizar, ¿verdad que es así? Lo sabe. Porque si algo se hace desde los altares, es decir a la gente que debe de evangelizar, que debe de vivir en santidad, ¿verdad? Si su hermano no viene, o simplemente no le interesa, puede ser que tu hermano en el seno de Dios le diga, no, pero ¿por qué usted no está viniendo? Y le reclame. Tranquilo, esa no es su labor. Dios va a hacerlo en su momento. Amén. Más bien, sí, ore por su hermano para que Dios toque su corazón. Ganará más, recuerda. Ganará más, porque sea consciente y dígame algo, pues, o respóndase algo en su corazón. Cuando usted llama así la atención, pregunto, ¿ha surgido algún efecto? ¿Surgió algún efecto? De pronto lo hizo, a la otra semana, y de ahí en adelante, volvió lo mismo. Mi querido hermano, dice pues el texto, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir, porque ya depende de nosotros, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Porque puede llegar, claro, como viene de ti, la acusación, lo puede tomar para mal y usarte como excusa para decirle a Dios, no se a mí ya me juzgaron. ¿Quién me juzgó? El hermano de la iglesia. Si de mí me respiraba en la nuca. Me cansé de que lo haga. Dice, no pongas tropiezo. Deja que vengan los que sienten en su corazón, sí, el obedecer a Dios. Porque todas esas obras serán juzgadas y Dios dará a cada uno conforme a sus obras. Ahora bien, eso en cuanto al juicio de la iglesia. Y en cuanto al juicio del mundo, venga conmigo al libro de Abdías. Abdías, ¿es de la Biblia? Claro que sí. Vayamos por favor al Antiguo Testamento y veamos qué nos dice el libro de Abdías. En el capítulo número 1, libro de Abdías, está antes de Jonás. Ya por ahí se ubicaron, ¿verdad? En Jonás. Abdías, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Verso número 15. Ya hablando de esto ya del juicio o de las cuentas que el mundo entero dará cuenta a Dios. Dice,
porque cercano está el día. Amén. Para aquellos que lo ven muy lejos. Porque cercano está el día de Jehová. ¿Sobre quiénes? Sobre todas las naciones, como tú hiciste, hablándoles a las naciones, se hará contigo. Tu recompensa volverá. ¿Sobre qué? Sobre tu cabeza. Mi amado, obviamente, en el verso 15 de aquí a 1, se nos hace saber primeramente que hay un tiempo ya que está prefijado. El tiempo está cerca. Seguidamente nos hace saber que así, conforme ellos hicieron, será hecho. Es decir, fueron rebeldes, con rebeldía serán tratados. Fueron obstinados, con obstinación serán tratados. Sembraron dolor, dolor van a cosechar. Obviamente que en este juicio, mi amado hermano, se dejará a un lado toda contemplación. Dios ha tipificado que el hombre recibirá conforme a su obra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Queriendo dar un poco más de énfasis a este texto, venga conmigo por favor. Sí, y veamos qué nos dice el Señor allá en Apocalipsis capítulo 22. Vámonos al Nuevo Testamento, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo número 22. ¿Lo tiene? Leo del versículo número 11. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 11 en adelante. Dice el Señor: el que es injusto, será injusto todavía. El que es inmundo o sucio, quiere mantenerse en ese estilo de inmundicia, sea inmundo todavía. El que es justo, porque va a las dos esferas, practique la justicia todavía, ¿sí? Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora, ¿a dónde empuja el texto? Porque dirá cualquiera, no me está diciendo que si soy sucio, siga sucio. Hablando de todos los sentidos, ¿no? Del alma, del corazón y posiblemente hasta del cuerpo. Mi amado hermano, ¿por qué Dios hace esta declaración? Como que pide que si se es eso, se mantengan en eso, pero también pide que si son santos, ¿qué pide Dios? ¿Qué busca Dios con este texto? ¿Qué quiere dar a entender? Definición. Así de sencillo. Defínete. Si vas a ser hijo del diablo, conságrate al diablo. Dirá cualquiera. Y si vas a consagrarte a Dios, conságrate a Dios. Pero no te quedes en términos medios. ¿Sí? Como la iglesia de la Odisea. Si vas a hacerlo uno, defínete bien. Porque hay quienes les encanta tener una doble vida, una vida de apariencia. Que aparentan ser santos cuando vienen a cosas santas, pero cuando están en el mundo, ya no aparentan, sino que sacan a relucir lo que verdaderamente son. Dios dice, no, si vas a ser sucio, inmundo, muerto, hazlo, mantente en ello. Y si vas a consagrarte a Dios, a santificarte, a ser puro, honesto, honrado, hazlo aún. Para que exista una definición y en el rato de la hora de ese gran juicio no tengas pretextos, obviamente sin fundamento, al querer mezclar tu vida de inmundicia con ciertas prácticas de piedad. Porque posiblemente muchos, y claro, y va a ocurrir, porque allá en Mateo, en el juicio
juicio a las naciones, del cual se habla muchísimo allá en los capítulos finales, se dirá, Señor, pero si hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquello, y Dios los mandará a rodar a todos. ¿Verdad? Apartados de mí, les va a decir al final, hacedores de maldad. Donde toda la liturgia, claro, superficial de ellos, no les sirve absolutamente de nada. Dice la Escritura, pues, en el versículo 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Y ahí está el punto, del cual hoy se ha ahondado tanto. Para recompensar a cada uno, es decir, a los que fueron inmundos, a los que fueron en este caso injustos, como para recompensar a los que son justos y santos, para recompensar a cada uno según sea, ¿qué dicen? Según sea su obra. Y claro, en el juicio a las naciones, hermano, la recompensa será, sí, nefasta. Si uno va, por favor, y venga conmigo, en el mismo libro de Apocalipsis, mira lo que nos dice, sí, versículo número 14, avanzo del mismo capítulo 22. Dice, verso 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, hablando de la ciudad, la nueva ciudad de Jerusalén. Verso 15. Mas los perros, ¿sí?, estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama, parece mentira, pero se puede llegar a amar eso, y hace mentira. Porque Dios reconoce, mi amado hermano, que no se puede amar o servir a dos señores. El que hace lo malo, ama al maligno. El que hace lo bueno, ama a Dios. ¿Me explico? Si voy queriendo ser un poquito más textual con esta situación, cuando uno va, mi amado hermano, y acompaña en el mismo libro de Apocalipsis, y veamos sí que en el capítulo 20, mira por favor con detenimiento el juicio a las naciones enteras, dice la Biblia en el versículo 12, Apocalipsis 20, verso 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Lo tienen? Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, hablando obviamente del libro de la vida, el cual es el libro de la vida. Y dice ahí, y fueron juzgados los muertos por las cosas, porque Dios qué cosa llevaría en esos libros, sino registros, por las cosas que estaban escritas en los libros. Y eso sí, Dios no pondrá ni un ápice más, ni un ápice menos de lo que usted y yo no hayamos hecho. Dice ahí, las cosas que están escritas en los libros, según, ¿qué cosa? Sus obras. No según, como muchos cristianos de pronto pueden tener, buenas intenciones. Señor, yo quiero, deseo, anhelo servirte, pero nunca lo hace. Señor, yo quiero, deseo cambiar, pero nunca cambia. No son los deseos, las buenas intenciones. Dicen muchos que el cristiano está lleno de gente de buenas intenciones, pero que nunca lograron concretar esas intenciones. ¿Sí? Según sus obras, y en el 13 dice, y el mal entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según cuál es el fin de ellos. Versículo número 15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde va a parar? Fue a dar al lago de fuego. Amados hermanos, sabiendo todo esto, quisiera concluir la enseñanza. Si vuelve conmigo, por favor, solo para recordar el texto de Hebreos. Recuerda que estamos en el capítulo número 4, verso número 13. Hebreos capítulo 4, verso número 13. ¿Lo tiene? Reconociendo esto, mi querido hermano, dice,
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Solo apúntelo, leo. Al último le doy la cita bíblica. Por tanto, como conclusión se lo digo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2, verso 12. Que esa conclusión nos ponga, mi amado hermano, sí, a trabajar con mayor ahínco en lo que Dios nos ha regalado, su salvación. Amén. Y el Señor añada bendición a su palabra y que haya podido también estremecer conciencias para que si acaso camina usted, sí, haciendo lo que quiere, sepa muy bien que Dios pedirá cuenta de todo ello. Amén. El Señor le bendiga y le guarde, sí, para la gloria de su santo y bendito nombre. Alabamos a Cristo Jesús. Por nosotros, continuamos.